Bienvenidos a este video donde aprenderemos cómo estimar las densidades de los diferentes segmentos del cuerpo humano. Drillis y Contini en el año de 1966 desarrollaron dos expresiones que nos permiten estimar la densidad promedio del cuerpo humano. La primera expresión es esta, donde D es la densidad promedio del cuerpo humano en unidades de kilogramos por litro y es igual a 0.69 más 0.9 por C, siendo C un índice ponderal. Este índice ponderal se calcula a partir de la segunda expresión, que es esta, donde C es igual a H, siendo H la estatura del individuo en metros, dividido en W elevado a la 1/3, donde W sería la masa corporal del individuo en unidades de kilogramos. A partir de estas expresiones podemos ver que si tenemos un individuo de baja estatura, con una H pequeña y con sobrepeso, es decir, con una W grande, entonces tendría un índice ponderal bajo y por lo tanto tendría una densidad promedio de su cuerpo baja. Para poder comprender esto mejor, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un individuo con masa corporal de 74 kilogramos y una estatura de 1.82 metros. Entonces, para poder calcular la densidad promedio del cuerpo de este individuo, primero debemos calcular el índice ponderal C, que sería H sobre W a la 1/3. Reemplazamos H, que sería la estatura de 1.82 metros, y reemplazamos W, que sería la masa corporal de 74 kilogramos, dando como resultado un índice ponderal de 0.434. Y una vez tenemos este índice, podemos calcular la densidad con esta fórmula, que sería 0.69 más 0.9 por C. Reemplazamos C, que es 0.434, y nos da como resultado una densidad promedio de 1.08 kilogramos por litro. Hasta este momento hemos visto cómo estimar la densidad promedio del cuerpo humano, pero resulta que cada segmento tiene una combinación única de hueso, músculo, grasa y otros tejidos, lo que hacen que la densidad, que este valor que calculamos, no sea uniforme a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo podríamos estimar las densidades específicas de los segmentos, por ejemplo, de una mano, de un brazo, de un muslo, de una pantorrilla, etcétera? Pues lo podemos hacer a partir de una gráfica que nos suministra Drillis y Contini, pero esta gráfica va a depender de la densidad promedio. Por lo tanto, siempre el primer paso sería realizar este cálculo del índice ponderal y de la densidad promedio del cuerpo humano. Para estimar las densidades de los segmentos como función de la densidad promedio del cuerpo humano, vamos a usar esta gráfica. ¿Qué tenemos en esta gráfica? Aquí tenemos dos ejes X y dos ejes Y, que dependen de las unidades con las que estemos trabajando la densidad. Tenemos un eje X inferior, que sería la densidad promedio del cuerpo humano en unidades de kilogramo por litro, y tendríamos un eje X superior, que sería la densidad promedio del cuerpo humano, pero en unidades de libras por pie cúbico. Y tenemos dos ejes Y, uno a la izquierda y otro a la derecha. Estos ejes Y serían la densidad de los segmentos, donde el de la izquierda es en unidades de kilogramo por litro y el de la derecha sería en unidades de libras por pie cúbico. Entonces, dependiendo de cuáles unidades estemos trabajando, nos tenemos que ubicar en los respectivos ejes. Acá en este caso vamos a trabajar con unidades de kilogramo por litro, por lo que estaremos usando el eje X inferior y el eje Y de la izquierda. Aquí en la gráfica encontramos esta serie de líneas que representan las densidades de los diferentes segmentos del cuerpo humano, siendo las líneas sólidas segmentos del miembro superior y las líneas punteadas segmentos del miembro inferior. Por ejemplo, aquí encontraríamos la densidad de las manos, aquí la densidad de los antebrazos
por aquí la densidad del brazo superior. Aquí encontraríamos la densidad de los pies. Aquí en esta línea punteada, la densidad de la pantorrilla. Y finalmente en esta línea, la densidad del muslo. Para revisar el uso de esta gráfica, vamos a considerar el ejemplo que hemos venido trabajando, en el cual tenemos un individuo de masa corporal de 74 kilogramos y con una estatura de 1.82 metros. A este individuo ya le calculamos la densidad corporal promedio, que nos dio de 1.08 kilogramos por litro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer acá es ubicar en el eje X inferior esa densidad de 1.08, que estaría aquí. Y entonces, en este punto, trazamos una línea recta vertical. Podemos ver que esta línea se cruza con la recta de la densidad de las manos, de los antebrazos, y así con cada uno de los segmentos. Entonces, en esos puntos de cruce, y mirando esos puntos de cruce en el eje Y de la izquierda, obtenemos lo que sería la densidad de cada uno de esos segmentos. Como aquí en el eje Y tenemos estos intervalos que son de 0.05 y son bastante amplios, lo mejor es realizar una subdivisión de modo que podamos ver mejor las densidades de los diferentes segmentos. Ahora sí, empezamos a mirar esos puntos de cruce. Entonces comencemos con las manos. Este sería el punto de cruce, lo llevamos al eje Y de la izquierda y podemos ver que este sería el valor de la densidad de las manos. Si tenemos que acá es 1.15 y tendríamos 1.16, 1.17 y entonces la densidad de las manos de ese individuo sería de aproximadamente 1.18 kilogramos por litro. Continuamos con el siguiente segmento que sería el antebrazo. Tenemos este punto de cruce que llevamos hacia el eje Y de la izquierda. Como acá tenemos 1.15 y aquí tenemos 1.16, entonces la densidad de los antebrazos sería de aproximadamente 1.157 kilogramos por litro. Continuando con el siguiente segmento del miembro superior, que serían los brazos superiores, esta recta en línea sólida, tendríamos que este sería el punto de cruce. Lo llevamos al eje Y de la izquierda y podemos ver que es de aproximadamente 1.11 kilogramos por litro. Ahora vamos con los segmentos del miembro inferior, comenzando con el muslo, que sería esta recta punteada. Tenemos este punto de cruce, lo llevamos al eje Y de la izquierda, siendo acá 1.05, acá 1.06, acá 1.07 y aquí 1.08, tendríamos que la densidad de los muslos sería aproximadamente de 1.076 kilogramos por litro. El siguiente segmento sería la pantorrilla, que es esta línea punteada que tenemos acá, donde este sería el punto de cruce, llevamos ese punto de cruce al eje Y de la izquierda, y como acá tenemos 1.10 y aquí 1.11, entonces la densidad de las pantorrillas sería de aproximadamente 1.109 kilogramos por litro. Y finalmente, en esta recta, tenemos la densidad de los pies. Tenemos este punto de cruce, llevamos ese punto de cruce al eje Y de la izquierda y podemos ver que entonces la densidad de los pies, siendo este punto 1.10, acá 1.11, acá 1.12 y acá 1.13, entonces sería aproximadamente 1.123 kilogramos por litro. Y con esto terminamos de revisar este ejemplo con el cual pudimos ver cómo se utiliza esta gráfica de Drilys y Contini para estimar las densidades de los diferentes segmentos del cuerpo humano a partir de la densidad promedio. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y a darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.